Bueno, hola chicos, hoy me vais a perdonar por el pedazo de clickbait que me he marcado con el título del vídeo, pero es que al final viene a cuenta con la falacia que vamos a tratar hoy, que es justamente la petición de principio, que la verdad es que es una de mis favoritas, no porque yo la use, sino porque es muy fácil de desmontar, y además tiene su historia y tiene su trama, así que venga, vamos allá. La petición de principio es una falacia fácil de explicar, así que me parece que relacionarlo un poco con los argumentos de la existencia de Dios, que prueban la existencia de Dios, que se han dado históricamente, es una buena forma de explicarlo y así daros un poco más de información y de contenido. También pone esta falacia en su contexto y tal, pero bueno, vamos primero a la parte fácil, ¿vale? La petición de principio es una falacia que consiste en afirmar la conclusión dentro de las premisas, es decir, partir de unas premisas en las cuales ya se encuentra la conclusión. Un ejemplo claro de esto sería decir que las ballenas nadan, las ballenas paren y las ballenas son mamíferos. Luego las ballenas son mamíferos. Vale, ¿qué pasa aquí? Realmente este argumento es válido. Es válido porque la conclusión se sigue de las premisas. Porque aquí habría una premisa A, B y C, luego C. Vale, sí, la conclusión se sigue de las premisas. Luego también sería verdadero, porque realmente cuando analizas las premisas es verdad que las ballenas nadan, es verdad que las ballenas paren y es verdad que las ballenas son mamíferos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que este tipo de argumentación, si se le puede llamar argumentación, no es cogente. ¿Qué quiere decir que no es cogente? Que no es convincente, que no puede convencer a nadie. Si tú ya estabas de acuerdo con que las ballenas eran mamíferos, estarás de acuerdo con este argumento simplemente porque ya preaceptabas las premisas. Y si no estabas de acuerdo con que las ballenas sean mamíferos, no estarás de acuerdo al final porque ya no preaceptabas que las ballenas eran mamíferos. Así, el problema con esta falacia no está tanto en que la argumentación sea inválida o que la argumentación sea falsa, sino simplemente que la argumentación no es convincente porque está afirmando algo que tú ya tenías que reconocer antes. Que tú anteriormente ya tenías que dar por verdadero o falso. Al final no te está argumentando nada, no te está convenciendo de nada, porque eso que está afirmando al final, eso que está concluyendo, ya estaba en las premisas de las que parte. Y en un principio esto parece algo muy tonto, ¿no? Algo en lo que nadie caería nunca. Pero sin embargo, cuando trasladamos este ejemplo a la política, o a cualquier otro ámbito, ¿no? Pero cuando lo maquillamos un poco, ya no parece tan evidente. Si nos ponemos a decir que el país está en una grave situación económica, que hay que ajustarse el cinturón para llegar a fin de mes, que hay que impulsar la economía de alguna forma y hay que conseguir recaudar dinero para hacer esto, y por tanto, bueno, y también diciendo que, bueno, que hay que impulsar a la pequeña y mediana empresa, que y hay que hacer recortes. Luego la conclusión de todo esto es que hay que hacer recortes. Cuando te lo maquillan así, parece como que necesariamente la conclusión se está siguiendo de las premisas, pero a fin de cuentas ya en las premisas te decían, no, es que hay que hacer recortes. No, justifícame ese hay que hacer recortes. Que tu argumentación sirva para justificar eso, porque al final las premisas no justifican ese hay que hacer recortes, porque ese hay que hacer recortes ya estaba en las premisas. Así, esto llevado al extremo, se dio varias veces en la historia con los argumentos a favor de la existencia de Dios que propusieron San Anselmo, que propuso también Aristóteles, que propuso también Descartes. Bueno, el de Aristóteles no va tanto por ahí porque son 5 pruebas, las 5 vías de la existencia de Dios, y bueno, es algo más complejo que de hecho, si os gusta, os insto a que me lo digáis. Y igual un día podría hacer un vídeo extenso sobre todas las pruebas que ha habido a lo largo de la historia sobre la existencia de Dios. Sin embargo, en el que nos vamos a centrar hoy, que es el que nos viene al caso, que es una petición de principio clarísima, es el de San Anselmo de Canterbury, que decía así: yo tengo en mi mente la idea de Dios, y tengo en mi mente la idea de perfección. Cuando yo pienso en la perfección, me viene a la mente la idea de Dios. Dios necesariamente es el ser más grande del cual nada mayor pueda ser pensado. Es decir, Dios es el ser más perfecto en el que puedo pensar. ¿Qué pasa? Este ser tan perfecto que existe en mi imaginación necesariamente ha de existir en la realidad. Pues si no existiera en la realidad, cualquier cosa que exista en la misma
o un ser con sus mismos atributos que exista en la misma, sería un ser más perfecto que Dios, lo cual es imposible. Por tanto, Dios ha de existir en la realidad. Algo así, algo reducido, esto es el argumento de San Anselmo de Canterbury, que como yo sé que Dios es la perfección y la perfección necesariamente es existencia, requiere de existencia, Dios ha de existir necesariamente. Vale, hasta aquí bien. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que primero hay que definir qué es perfección. ¿Por qué perfección es existir y es no existir? O sea, y no es no existir. ¿Por qué Dios es el ser más grande del cual nada mayor pueda ser pensado? ¿Solo porque lo diga la Biblia? Realmente, si no comulgas con la Biblia, no te va a convencer lo que dice la Biblia. También cosas como, bueno, el concepto de Dios, qué es un Dios, qué no es un Dios, por qué no puede haber un ser superior a Dios. Todos esos conceptos son conceptos que quedan bailando en el aire, que quedan sin explicación. Y de lo que se vale este argumento es justamente de la preaceptación de esos conceptos. Te hace una deducción, o sea, te conduce mediante un pensamiento a una conclusión lógica, que realmente es lógica y es válida, pero no es cogente. ¿Por qué no es cogente? Porque tú tienes que haber aceptado antes que Dios es lo mayor de lo cual nada más grande pueda ser pensado, que Dios es perfecto, que la idea de perfección necesariamente tiene que ver con la existencia. Todas estas cosas son cosas que realmente necesitan de una demostración, necesitan de una argumentación previa. Y si no se te argumenta, si no se te convence de esto antes, si no se te prueba esto antes, realmente el argumento no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque la gente que ya aceptara esto ya estaba convencida de que Dios existía, no necesitaba de este argumento para saber que Dios existía. Y la gente que no estaba para nada convencida de esto, no le vale este argumento para saber que Dios existe. Por ejemplo, un cura de la época le respondió con las islas de no sé qué. Él dijo, bueno, si yo pienso en mi mente en unas islas paradisíacas perfectas, esas islas paradisíacas perfectas necesariamente han de existir en la realidad, pues si no, habría unas islas paradisíacas perfectas por encima de ellas, y eso es imposible. A lo que San Anselmo dijo que bueno, no era lo mismo, tal, pero al final sí es lo mismo. Lo que vio este cura es que era el mismo tipo de argumentación. Y hay un salto ilegítimo entre existencia mental y existencia física. Luego, por ejemplo, Gödel también hizo una prueba matemática de la existencia de Dios. ¿Cuál es el problema? Otra vez el mismo. Que para aceptar el argumento matemático de Gödel, primero hay que pensar que las premisas de las que parte son ciertas, y las premisas de las que parte no son matemáticas, sino teológicas. Que bueno, por debajo os puedo dejar algunos ejemplos. Luego, por ejemplo, también en el argumento de Descartes. El argumento de Descartes también es algo parecido. Descartes te dice que, bueno, yo soy un ser imperfecto, pero tengo en mi mente la idea de perfección. Luego, necesariamente un ser perfecto ha tenido que poner esa idea de perfección en mi mente. Pues si no, no puede surgir la perfección de la imperfección, es decir, no puede surgir una idea perfecta de un ser imperfecto como soy yo. Luego también sigue por aquí diciendo que, bueno, que yo soy imperfecto porque me ha creado un ser perfecto, porque solo un ser perfecto puede crear seres imperfectos. Si no, si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos, nos habríamos dado todas las perfecciones que se le atribuyen a un Dios. También usa esta existencia de Dios diciendo que, bueno, hay un genio maligno que podría haber un genio maligno que juega a engañarme. Pero sin embargo, esto no es así, no se da así en la realidad. Por lo tanto, ha de haber un Dios garante de que no existe este genio maligno, un Dios garante de que hay una verdad, un Dios garante de que hay un conocimiento. ¿Qué pasa con todo esto? Pues 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo, para empezar. ¿Tenemos realmente la idea de perfección en nuestra cabeza? ¿De verdad podéis pensar en algo perfecto? ¿En algo tan grande de lo cual nada mayor pueda ser pensado? Yo creo que no. Es un concepto como el infinito. Es imposible visualizar el infinito o la nada. No puedes pensar en la nada porque pienses en lo que pienses, ya estás pensando en algo. Luego también, con el tema este de la garantía de verdad. Es que ¿existe la verdad? ¿Seguro? O sea, ¿se puede probar a ciencia cierta que existe la verdad? Existen datos matemáticos, pero ¿esos datos matemáticos son una verdad o son esquemas? Luego, también con el tema de la perfección, de mi creación, perfección y... Tú no te has creado a ti mismo. Tú no te has creado a ti mismo, pero es que si un ser perfecto te ha creado, ¿por qué no te ha creado perfecto? Podría haberte creado perfecto, o podría no haberte creado perfecto. Es decir, es una duda razonable, a ver si me explico. Realmente,
podría haberte creado perfecto como podría haberte creado imperfecto. o no haberte creado nadie. No necesariamente te ha tenido que crear un ser superior y por tanto eres imperfecto, sino que puedes haber surgido de la imperfección del universo. Al final me entendéis con todo esto a dónde quiero llegar, ¿no? El problema de este tipo de argumentos es que anteriormente tienes que haber aceptado las premisas. Y al final a donde te conduce el argumento da igual, porque como ya tienes aceptadas todas las premisas, no importa a dónde te estén llevando. Mientras que si no las tienes aceptadas, pues 3/4 de lo mismo, te importa una mierda a dónde te lleve ese argumento porque no aceptas las premisas de las que parte. Puedes decir, sí, la argumentación está muy bien, es válida y todo lo que tú quieras, pero sin embargo, eso que me estás diciendo, esas premisas de las que parte son falsas. Así que necesariamente el argumento final es falso. Y bueno, espero que os guste todo esto. Si os interesa, me gustaría hacer un vídeo de pues todo esto, de la existencia de Dios, de las pruebas de la existencia de Dios y tal. Y poco más tengo que decir aquí. Obviamente a mí no me convencen. No sé si lo dije o si lo he dicho, bueno, pero yo soy ateo por convicción y agnóstico por definición, digamos. Soy ateo porque me siento ateo, porque tengo motivos personales para sentirme así, mientras que en un nivel intelectual, pues bueno, necesariamente sería agnóstico, porque no puedo probar ni una cosa ni la otra, pero emocionalmente me considero ateo. Sin embargo, no estoy cerrado a la existencia de Dios. Si una persona consiguiese probarme la existencia de Dios, o explicarme de una forma no probada, sino simplemente con fe, la existencia de Dios, yo modificaría mis creencias para creer en un Dios, pero hasta este momento no se ha dado ese punto. Y ahí es donde hay otro problema. Intentar probar la existencia de Dios de forma lógica, de forma racional, es algo estúpido. ¿Por qué es algo estúpido? Porque la existencia de Dios y creer en Dios es un acto de fe. Y un acto de fe, por definición, no es lógico y no tiene explicación. Un acto de fe, por definición, es algo que no puedes explicar, pero sin embargo sucede, o sin embargo sientes. Por eso creo que hay un problema muy gordo alrededor de todo esto, de tratar de probar con lógica la existencia de Dios, y es algo que ya dirían muchos autores posteriores. Creo que, por ejemplo, Guillermo de Ockham es de los que más critica todo esto. El caso es que, ¿ves? Por ejemplo, Ockham decía justamente esto, que la razón se tiene que encargar de las cosas de la razón y la fe de las cosas de la fe, pero no puedes poner a la razón a encargarse de cosas de la fe. ¿Por qué? Porque la razón siempre va a falsar esas cosas de la fe, porque no tiene datos, porque no tiene evidencia de ella. Pero es que en eso se basa la fe, en que sucedan cosas que lógicamente no deberían suceder, que sucedan cosas, que sientas cosas de las que en principio no tienes evidencia, que en principio no puedes explicar. Eso para mí es la fe, y por eso para mí nunca jamás podrá haber una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Porque la existencia de Dios, así como la creencia en el mismo, depende de tu credo personal, depende de tu fe personal, no de criterios lógicos, matemáticos, físicos, biológicos. Así que bueno, sobre esto podríamos debatir mucho, podemos comentarlo en el próximo directo y poco más, chicos. Nos vemos pronto.